Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrarle explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Los episodios de este podcast están patrocinados por mi libro llamado Mente Desordenada. Lo puedes adquirir a través de mis redes sociales, @Omar Bazán, o a través de las redes sociales del libro, @Mente Desordenada. Este capítulo comienza con la siguiente historia. Había una vez un chef que representó a su país en las Olimpiadas Gastronómicas. Tal cual, son unas Olimpiadas en donde se juntan muchos chefs de diferentes partes del mundo y compiten, ¿va? Tiene la característica que a cada chef le asignan un ayudante. Ellos no lo eligen, sino que se los asignan, ¿va? Entonces transcurre la competencia y cuando llegan a la final, en el último platillo, el ayudante le propone al chef utilizar cierta esencia. Alguna planta de olor, algo así tendría que haber sido. El chef accede y lo utiliza en su platillo. Siguiente acto, ganan la competencia, ¿va? Esa historia es real y me dejó pensando mucho en la capacidad de asombro que tenemos o no tenemos. Me pregunto qué hubiera pasado si el chef no accede. No sabremos si ganó solo por ese ingrediente extra. No lo sé y él tampoco lo sabrá. Sin embargo, creo que sumó a su platillo, ¿no? Entonces, se me vienen 1000 preguntas a la mente de esa historia, pero antes de seguir adelante con el tema, quiero presentarles al invitado de este capítulo. Tengo hoy en la mesa a Francisco Montoro. Francisco Montoro, originario de la ciudad de Granada, España. Él lleva pues una larga trayectoria en la realización de audiovisual, en la producción de video y unos cuantos años también como mentor, lo cual nos llevó a conocernos. Recientemente he tomado un taller de producción audiovisual con él y de ahí se extiende esta invitación para tenerlo hoy en este podcast. Bienvenido, Fran. Pues muchas gracias por la invitación, ante todo. Y que bueno, no sé, abrir el panorama a no solamente... No ha empezado esto con el día que soy, ¿no? Pero como que hay una fragrante actualidad, ¿no? Que ya formará parte de la memoria colectiva de todos, y que el tema de alguna forma sea la capacidad de asombro da para disparar a muchísimos lugares. Pero con respecto a la historia esta que acabas de contar, no hablo de la moraleja ni mucho menos, pero sí como que en todo caso la capacidad de asombro vendría a ser una consecuencia, a lo mejor de otra consecuencia de la confianza, ¿no? Es decir, alguien confió en otra persona y a partir de ahí alguien se sorprendería, ellos mismos o yo qué sé, o la gente que asignó el premio o el mismo ayudante o el mismo chef de que hubieran ganado, ¿no? Es decir, claro. Pero partió de una confianza, es decir, de confiar en el otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos abrir el panorama con respecto a confiar, no confiar, la empatía, y que de ahí es muy fácil pues, hacer varios caminos y bifurcaciones donde te derive a la capacidad de asombro, ¿no? Claro. Y con respecto a esto que te estaba hablando de fragante actualidad, pues bueno, ¿quién no está asombrado de todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno... Ha sido un prólogo con respecto a... Para mí creo que tienes un punto bien importante, porque en esta historia hay alguien que confió en otra persona, digámoslo así, con un rango menor, y que al mismo tiempo que confió, también creo que hizo un proceso de silenciar su ego, de silenciar su yo soy aquí el chef y si yo no lo propongo es porque no es necesario. O sea, me gustó mucho que estuvo abierto a esa posibilidad. Pero entonces lo que te sorprendió es que ahí hablamos de la capacidad de asombro. Por lo que te llama la atención esta historia es porque ¿qué es lo que te asombró? A mí me asombró. Te asombró su capacidad
para anularse a él, para darle la confianza al otro. Y si te sorprendió, es porque no es un gesto que tú veas normalmente, a lo mejor. Exacto, exactamente. Me sorprendió porque al ser un chef reconocido representando a un país en una olimpiada gastronómica, accedió a la sugerencia de alguien más, ¿no? Entonces, para mí fue como un ejemplo de, wow, este chef está abierto a aprender, está abierto todo el tiempo a dejarse sorprender por lo que tiene enfrente. No importa de quién venga, no importa el rango, no importa nada, ¿no? Entonces, me gustó mucho este tema para tocarlo contigo. Incluso sacrificando ese fin, ¿no? Si se presenta un concurso es porque un concurso de olimpiada, supuestamente es para ganar, ¿no? Exactamente, supongo. Sí, y podría haberse arriesgado y no ganar. Exactamente. Yo no creo que él haya aceptado con el afán de ganar, simplemente fue una consecuencia. Pero me lleva a una persona con la trayectoria que tienes tú, Fran. Me gusta como tocar este tipo de temas en el sentido de que para ti qué tan importante es que la gente tenga esta capacidad de asombrarse. ¿Qué pasa cuando matamos este espíritu? Es que, claro, si lo pones desde la perspectiva, la pregunta apunta al otro. Ajá. Creo que hay que empezarla desde uno, ¿no? También, para ver al otro. Pero ahí al mismo tiempo pienso que es una cosa bidireccional y casi recíproca, ¿no? Por ejemplo, ahí estando con tu compañera hablando, de que le estaba contando de que en Granada y tal, pues comúnmente fue un familiar mío lejano, ¿no? Y ya el hombre mayor con ciertas dolencias y demás, en todos sus años, y sabiendo que puede entrar, nunca había visto el mar. Ok. Nunca había visto el mar y hace nada, decía, ayer mismo me envió mi padre una foto de él estando en el mar. Si mi padre, dentro de que este hombre no tiene mucho la capacidad, no habla mucho, por dolencia, por la decisión que fuere, el asunto es que nadie a lo mejor le exigió su análisis, ¿no? O en todo caso que describiera ese asombro, ¿no? Que es obvio desde la persona que está atrás y lo ve. Y el que digo atrás, en ese caso, era mi padre o yo, por tercera vía, ver esa foto que representa todo eso. Pero a mí lo que me sorprende, valga la redundancia, de que alguien se sorprenda, es lo sorprendido que podía estar mi padre de lo sorprendido que podía estar él, ¿no? Ya. Es decir, yo creo que a día de hoy, dentro ¿por dónde empezamos, no? ¿Por el huevo o por la gallina? ¿Y por dónde empezamos, no? ¿Desde qué origen, no? Lo empezamos. Y a lo mejor, bueno, si empiezo a analizarlo, empezaría desde el final y a lo mejor tendría que hacer un recorrido hacia el principio, ¿no? Por mi parte, si me pongo a analizarlo así, creo que me sorprendo más de cómo alguien se sorprende. Ya. Eso puede ser fruto también de un desgaste propio a la hora de sorprenderse, ¿no? Sin necesitar el asombro de otro para tú asombrarte y hacer cosas, sean las que fueren, para generar ese asombro, ¿no? Y ahí me llama la atención la necesidad, ¿no? La necesidad del otro, porque es una cosa que... Y luego la parte que tiene que ver con lo individual, ¿no? Y ese origen, ¿no? Desde dónde nace, ¿no? Y así nos vamos a lo más originario de todo eso, a lo fundacional, pues ya te tienes que ir a cuando eres pequeño, eres niño, que hay que partir de la base que al ser niño no tienes todavía la conciencia de que las cosas te sorprenden o que estás muy abierto para todo eso. Es cuando adquieres conciencia, cuando la palabra toma forma, ¿no? De la capacidad de asombrarse. Y eso tiene que ver con, creo, el anhelo. Es decir, si tú hablas de sorprenderse, de sorprenderte, o la capacidad de no sorprenderte, si ya te haces esa pregunta es porque hay un anhelo sobre ello. Porque cuando realmente te sorprende, es tan espontáneo, es tan así, que no entra en el análisis, no forma parte del raciocinio. Creo que tiene que ver con el anhelo de no tenerlo, o no tenerlo igual que como lo tenías antes. Es decir, que transite por la conciencia, que le ponga raciocinio un poco a eso. Y ya puedo disparar a un montón de lugares, ¿no? Pero creo que haciendo ese viaje, ¿no? Desde cómo ve uno en el presente, ahora, esa capacidad de asombro que a mí casi más viene, no digo que esté anulado a sorprenderme,
Pero sí viene que me asombro mucho de cómo alguien se asombra en primera instancia, y ya cuando hablamos de puertas hacia adentro, ahora me toca analizarme yo, ¿no? Es decir, ver en qué punto yo soy capaz de sorprenderme comparado a mi yo de hace no sé cuánto tiempo. Incluso comparándolo con el Fran que no tenía la conciencia de que se estaba sorprendiendo. ¿Tú te consideras una persona fácil de sorprender, Fran? A mi parecer, yo creo que es algo que se va desgastando eso hay que reconocerlo. Claro. Forma parte de la propia experiencia, la acumulación de historias, de personas, ¿no? Y luego, quieras que no, la trayectoria está salpicada por un montón de momentos, ¿no? Y cada uno de los momentos que te impactan tienen esa categoría de juzgarla como buenos o malos, ¿no? Entonces, a medida que se va haciendo mayor, casi con respecto a lo que puede ser la convención de que todos tenemos con respecto a lo bueno y lo malo, a medida que te haces mayor, las noticias malas van apareciendo a una velocidad mucho más grande de la conciencia que tú tenías antes con respecto a lo que es sorprenderse. Entonces, no digo que un niño o un adolescente no tenga sus traumas y sus problemas o cosas malas, ¿no? Pero habría que hablar de esos dos elementos, ¿no? Uh-huh. Te sorprende algo que sucede malo y al mismo tiempo, ya que te sorprende y te puede afectar, cómo de alguna manera necesitamos recuperar y, no sé, que vuelva a emerger esa capacidad de asombrarse de lo bueno o de lo que nos hace bien. Exacto. ¿Y tengo la capacidad de asombrarme? Sí, por supuesto. Es decir, y hago muchas cosas para poder encontrar eso. Pero al mismo tiempo forma parte del anhelo. Yeah. Porque necesitas buscarlo, en parte, ¿no? ¿Y tú crees que en tu historia o en tu caso particular, Fran, la capacidad de asombro es algo que se va desgastando de manera natural y uno tiene que trabajar en contra de esa naturaleza para mantenerla? Pero si no es lo que crea, es lo que creo. Hablamos de creencia, ¿no? Sí. Creo que es, ¿no? Y para no poner ahí una cosa claro. muy absolutista, pero que forma parte de la naturaleza humana, igual que yo a día de hoy puedo tener más canas y es una obviedad que forma parte de hacerte mayor, la capacidad de asombrarse se va mermando. Eso es creo que parte de que es una obviedad. Y el ejercicio de anular eso, pues entraríamos en una especie de positivismo mágico que anular las cosas malas. Claro, no creo que... Pero tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, sí. Creer que yo siempre me sorprendo, soy como un niño y siempre quiero jugar y no sé qué. No, pues a mí ya te haces mayor, tienes responsabilidades, y tienes que estar sopesando todo ese tipo de cosas para predecir lo que va a venir, por lo tanto, anular la capacidad de sorprenderse, que tal como habías dicho con el tema del chef, pues bueno, ese hombre está agarrado en lo que es su sector o esa necesidad, supongo, de sorprenderse, por lo tanto, confiar en el otro, ¿no? Exacto. Ahora, sacaste un tema que creo que tiene mucho que ver con la capacidad de asombro, que es el juego. Una de las cosas que más me sorprendieron a mí de conocerte a ti es que te considero una persona que juega mucho. ¿Estoy en lo correcto? ¿Te percibo bien? ¿Te gusta jugar, Fran? Me encanta. Sí, de sí, verdad. Todo y no es, a ver, yo no me gusta como partir de nuestra edad, pero sí veo que a partir de cierta edad la gente deja de jugar tanto al menos. Y tú no. Tú juegas mucho. Entra, sí, el marco del juego, ¿no? También, porque si tú eres pequeño y juegas al fútbol, pues juegas al fútbol de una forma no profesional, con una pelota hecha con papel de albal, de aluminio, y no compites, simplemente juegas y demás. Y eso en el momento que te vas haciendo mayor, pues eso
entra dentro de todas las convenciones de lo regulado que está el juego y lo enmarcado que está, ¿no? Entonces tú ahí decides en qué parte salirte de esos marcos, ¿no? Porque ya el espíritu del juego como tal ya queda de alguna forma dosificado, encorsetado, y tú ya tienes que encontrar tus propios huecos fuera de los marcos que todos entendemos para jugar. Y de ahí ya entraríamos en que parece ya que cualquier cosa que tenga que ver con una palabra anexada a lo infantil, parece que ya tiene que ir conectado a... No, vamos a jugar para fomentar la creatividad y de ahí que sea algo rentable. Ajá, exacto. Y es como, no, si juego es para que caiga aquí, si no, no merece la pena, ¿no? Exacto. Y entonces como que andamos continuamente pensando en la finalidad sin darle ese espíritu que tiene, que es maravilloso, de la capacidad de sorprenderse simplemente jugando. Sin más afán que jugar. Incluso lo leí por ahí, pero me sorprendió mucho como que son dos palabras que no son tanto análogas ni sinónimas, ¿no? Parece que juego y seriedad parece que son dos cosas que no están unidas, y si las juntas ya tienes que llevártelo a la estrategia de fútbol o al esquema del coach, ¿no? Que le está haciendo. Pero llevándotelo a otro territorio, si lo analizas desde la perspectiva de adulto, para un niño jugar es algo muy serio, muy, muy, muy serio. Si yo me extrapolo, y yo tenía mi Lego, mi Playmobil, y no es que no quería que nadie los tocara, pero como oro en paño. O sea, claro. Es decir, era algo que era mi lugar, el sitio, bueno, como decía a lo mejor Nacho Vega, ¿no? Es decir, el sitio de mi recreo. Qué bueno. Pero entonces el único afán era hacer volar tu imaginación, tu fantasía, más allá de que se pueda proyectar a algo tangible o real, ¿no? Es jugar a, y o sea, es súper bonito. Pablo es mi hijo y está por cumplir 5 años. No sabía que tenía un hijo. Sí, tiene casi 5 años. Y una de las cosas... Pero ahí se activa... Gallo. Una de las cosas que me ha ayudado a mí es que él me recuerda todos los días la importancia de darle su espacio al juego. Porque para él, su misión del día es jugar. Es que ahí cambia ya toda la partida. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero aquí cambia todo. Tú andas a otro nivel de conocimiento con respecto a eso. Porque ya no se convertiría en anhelo. Es que convives con él. Sí. Con la capacidad de asombro. Sí. ¿No? Sí, y yo lo veo... Hay un corto que no me acuerdo cómo se llama, que está en YouTube, en donde son 2 monitos de colores. Digamos, son monitos. Y todos los adultos son azules. Uh-huh. Y todos los niños son amarillos. Uh-huh. Entonces, cuando llega la noche y el adulto se junta con un niño, el adulto se vuelve amarillo. Uh-huh. Entonces, la moraleja del corto va en cuanto a que uno de los nutrientes que los niños inyectan en el alma del adulto es esta inyección de jugar, es esta inyección de divertir, es esta inyección de salir un poquito de lo aburrido, de lo que tiene que ser por lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, que tu trabajo aparentemente es trabajar. Exacto. Sí, por convención, ¿no? Sí, pero su trabajo es jugar. Ese es su trabajo. Y tu trabajo su como misión. Padre es jugar con él. Ajá. ¿No? Sí, y si yo no juego con él de plano siente que yo no estoy cumpliendo, o sea, que yo no estoy haciendo mi parte en esta vida, porque para él es su vida, o sea, jugar a lo que sea. Claro. Y se lo toma muy en serio, porque me dice, oye, vamos a jugar a Spider-Man, ¿no? Y eso trae ya su normativa. No, el juego no está completo si él no pone su guante. Claro, me refiero que todo tiene su propia normativa, sí. Por eso me refiero que es algo muy serio. Muy serio. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, yo juego al podcast, yo juego al Instagram. O sea, para mí no son cosas tan relevantes. Me gusta experimentar, me gusta sentarme sin nada preparado con Fran Montoro y ver qué sale, ¿no? ¿Tú a qué juegas, Fran?
Es que claro, si te lo llevas a ese territorio, pues el otro día me bajé en una aplicación que no ando muy familiarizado con hacer historias de Instagram y cosas así, ¿no? Pero ya que has sacado el tema, pues el otro día me bajé una app que sirve para poner más bonitas tus historias o hacerlo más... Pues, y realmente pues jugué a eso, ¿no? Jugué al equilibrio estético, a que eso resulte más armonioso, menos, que le ponga un blanco, un tal... Y esa especie de sudoku estético, ¿no? De encontrar esa armonía... Para con respecto, ya si lo quiero proyectar, para con respecto a muchas cosas, no solamente ante los colores, las formas y demás, sino ante las palabras, las imágenes que acompañan a las palabras y todo eso. Me lo paso muy bien en ese sudoku, ¿no? Es decir, para llevártelo a un territorio en donde, bueno, el trabajo es el trabajo, que aparentemente para nosotros es algo serio, pero es un espacio, para mí, o me lo he ido construyendo así, donde a medida que van pasando los años no sabía que tenía tanta capacidad y tanto espacio para jugar en ese territorio. Y esta profesión, llamémoslo así, da mucho eso, da para jugar con muchas disciplinas y establecer un bonito, lo veo así como un bonito equilibrio entre no prostituir el juego y al mismo tiempo profesionalizar lo que hacen, ¿no? Es decir, cuando dices profesionalizar parece que una trayectoria, algo que tiene que ser, que tienes que cobrarlo, tienes que recibir un dinero para poder comer, para darle comer a tu hijo, todo ese tipo de responsabilidades. Pero ese marco, ¿no? Es decir, en donde creo que esta profesión que abarca muchísimo da un espacio de juego bien amplio, ¿no? Que luego está ya en la historia de cada uno donde quiera poner los límites, ¿no? De eso. Ahora que sacaste el tema del trabajo o de la profesión, tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué sería de Solo ti? dos, ¿eh? Solo dos. La primera es, ¿qué sería de ti, Fran, si no tuvieras esta capacidad de asombro en tu profesión? En el momento en el que tú llegas con una familia a una boda y empiezas a percibir detalles, empiezas a ver cosas, yo creo que eso te estás dejando a ti sorprender, ¿no? Como dicen, los ojos de turista, que llegas y todo nuevo y mira el pajarito. Entonces, ¿qué sería de ti si no tuvieras esa capacidad? Es que hay que partir de la base con que soy consciente que con mis años hay cierta capacidad de asombro que se ha mermado. Y sé que en muchas de ellas tengo que reconocer que no la voy a recuperar, ¿sabes? Porque demasiada historia sucedida para ver que otra que me encuentre medianamente parecida o sumando ciertos elementos va a hacer que me encuentre ante lo mismo, por lo tanto no me asombra, ¿no? Con esto no me lo quiero meter en el territorio de la boda, el matrimonio o incluso el acto de hacer un documental. Hablo de la propia disciplina en sí misma, ¿no? El acto de grabar, perseguir a alguien con la cámara, investigar, observar, darte el tiempo, darte la paciencia, todo eso, aterrizarlo en un programa de edición en este caso y empezar a ordenar bloques a ese caos cronológico, me refiero. Ese orden que aparentemente es cronológico tienes que convertirlo en un caos para transformarlo en otra cosa y ficcionarlo y darle otro orden, ¿no? Otra cosa. En todo ese acto de repetir eso una y otra vez, llega un punto en el que ya no te sorprende. Llega un punto donde el mecanismo ya llega a ser pues un mecanismo algo repetitivo y demás. Entonces, hay momentos donde, yo no digo como pauta ni como consejo, no se me ocurriría, pero a mí sí me ha sucedido en donde, no con respecto a una decisión, de un trabajo de retrospectiva, de mirar hacia atrás, analizarlo y decir, bueno, estoy cansado de esto, no, voy a pasar a otro. No, de una forma, creo que natural, va uno viendo cómo el dibujo te empieza a gustar, cómo la música no solamente la escucha, eres espectador no solamente la consume, sino quiere entrar en ese territorio, empieza a ver que el audiovisual tiene unos elementos
del detalle, de lo aparente, por muy poético que quiera ser, pero es explícito. De alguna forma, si tú quieres hacer representar con un globo que eso es la felicidad, más si lo haces con un globo, y creo que en el territorio de la música todos esos elementos están muy diluidos, ¿no? Es decir, no eres capaz de llamarlo algo totalmente triste o totalmente alegre, sino es una combinación de un juego de emociones y de... Ya no te hablo de sentimientos porque sería la traducción de emociones, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención cómo casi de forma natural pasa de lo que es la disciplina, lo profesional, eso que aparentemente sabes manejar o que viene repetido y va anulando tu capacidad de asombro, como sin analizarlo necesitas asombrarte con otras técnicas. Es decir, lo que vendría a ser ahora aprender, que un niño ya viene con el misterio de base. Un niño está todo el rato preguntando, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto? Sí. Y cuando entras en otra disciplina, estás en esa. Es decir, estás en un territorio nuevo y sin ningún afán de ganar dinero, de nada, estar investigando, jugar. Uy, esto me suena bonito. Uy, he conseguido reproducir esta melodía que me gusta mucho. Sea de Metallica, sea de reggaetón, sea de lo que fuere. Pero si ese es tu fin en algún momento, es decir, estás jugando. Ahora, que al no haber pensado hacer esa transición hacia esa disciplina y por lo tanto que esa disciplina te pasa a otra y de ahí a otra, por lo tanto multidisciplinar, sin pensarlo te das cuenta que al final vuelves al origen, vuelves a la disciplina del audiovisual, pero viene recargado de un montón de cosas. Bien, entonces, no lo podría decir como consejo, no lo podría decir, bueno, si te cansas, busca por otro lado. Pero ya la propia acción de plantear que eso es un objetivo anula la naturaleza propia de dejar que un niño no plantea, no hace tanta reflexión. Aparecen las cosas, que un niño se aburra y de repente que está jugando con Spider-Man, cojo una caja y se la pongo encima y ahí está el juguete. Es sorprendente, pero hay un punto de aburrimiento que hace que transite ahí y no lo ha reflexionado mucho. Simplemente anda buscando y casi que le viene solo, ¿no? Y encontrar eso que te llama la atención, que crees que te puede gustar o no, simplemente estás transitando por ese presente, estás dejando que te sorprenda, pues para mí es súper bonito. No sé si he llegado con respecto a lo que me has preguntado, que creo que eran 2 preguntas, no sé si las he respondido. Pero creo que va de la mano con la música, ¿no? Creo que en algún momento de tu vida tú empezaste a jugar a la música y me lo has dicho hace ratito. O sea, la gente no sabe, pero después de este podcast vamos a grabar algo musical y tal cual Fran me dijo, no sé qué voy a hacer, pero vamos a jugar un ratito con la guitarra y a ver qué sale. Y creo que ese jugar te ha ido redondeando en tu trayectoria como productor. No sé, has metido tu propia música en algunos de tus documentales. Sí, en gran parte. Entonces eso, digamos, es una consecuencia de haberte permitido jugar con la música. Ahora vi el promocional del taller que estás haciendo. Es consecuencia de permitirte jugar con el dibujo, ¿correcto? Que al final se ha aterrizado únicamente en una libreta de apuntes. Exacto. En donde he dicho, bueno, pues qué mejor que esa libreta de apuntes desordenada y demás represente de alguna forma ese caos y la intención de alguna forma de querer no tanto ordenarlo, pero sí diagramarlo. Exacto. O ilustrarlo, ¿no? Porque es muy difícil ilustrar un cierto caos en la cabeza, pero por lo menos aterrizarlo, ponerlo en un sitio y observarlo desde fuera, ya empieza un poco el orden. Para mí, gran parte de la belleza tiene que ver con cómo cada uno ordena ese caos. Para mí ahí reside mucho la belleza. O sea, ¿tú partes del caos como principio de belleza? ¿Puede ser? Es que si el juego parte de eso también. En la intención de cada uno. Imagínate que parte de un caos, el que sea, ¿no? Es decir, el que esto esté aquí y no acá, y que tú lo ordenes de una manera y yo de otra, se parte de... Ahora, mi orden, el resultado que yo saque de ahí, para ti el resultado puede ser otro caos. Ok. Entonces, el que
mi orden se asemeje al tuyo, que a ti no te resulte caos, ahí es donde empatizamos estéticamente. Y ahí es donde reconocemos un poco el origen de nuestros caos, ¿no? Si cómo alguien ha podido resolverlo, porque ahí empieza a identificar lo bello, lo que te resulta. Y creo que la armonía no se estudia. Es decir, mi abuela sabe que si un retrato, y perdona el ejemplo a lo mejor un poco tonto, pero un retrato de un barquito en donde, por mucho artista o lo que sea, es decir, por lo que sea, ve el horizonte que está doblado y el barquito está cuesta abajo, dice, mi abuela dirá, esto está doblado. ¿Sabes? Claro. Es decir, por un instinto más o menos primario, es decir, no, el mar no está cuesta abajo, el mar es recto. Es decir, y creo que ese principio de armonía lo tenemos todos, no hay que transitar por semiótica o transitar por, no sé, reglas de encuadre, composición y demás. Creo que eso reside en nosotros y de ahí convertirlo en profesión ya es otra cosa, ¿no? Y no sé si te he respondido. Sí. La segunda pregunta que tengo relacionada a tu trayectoria o a tu profesión, Fran, es por medio de la cámara. Creo que has vivido muchas experiencias, has conocido muchas personas y has explorado muchos países. Mi pregunta es, ¿qué ves hoy tú en el mundo como sociedad? ¿Crees que somos un mundo que está dejando un poquito de fuera nuestra capacidad de asombro con tal de dirigirnos a la disciplina del dinero? ¿Cómo nos percibes? Es que la pregunta está la respuesta, tú lo has dicho. Sí, es una obviedad que el mundo funciona tal y como has presentado la pregunta. Yo creo que no voy a descubrir nada más de eso, si todos sabemos en el mundo que nos manejamos. Ahora, se puede estar de acuerdo o no de acuerdo. También sabemos que el sistema, las reglas, te puedes saltar ciertas aristas porque el sistema te lo permite, ¿no? Pero no tengo mucho... Es que me resulta una obviedad. Es decir, el mundo funciona en ese aspecto y donde lo pragmático, eficiente, rentable y eficaz tapan el juego, la capacidad de asombrarse y demás, ¿no? Es decir, para mí la finalidad es que no hablo que esté cabreado ni con el dinero, ni con lo empresarial, ni con el negocio, ni todo eso. Abrir ese melón sería... Pero creo que el estilo de vida lo ha marcado mucha gente. Y yo en parte también, es decir, yo he formado parte de eso en algún momento y no digo que me haya escapado del todo. No me quiero sentir ni mucho menos orgulloso por el acto de si formo parte de eso. Ajá. Y uno encontrará esa democracia, ese equilibrio para, como te digo, no prostituir tu alma y al mismo tiempo ganar dinero con Ajá. respecto a lo que son tus ideales, creencias y que no se corrompa algo de tu ética, ¿no? Pero siempre, por todo ese camino va a haber víctimas colaterales. Es decir, de ti, de valores, de ideales, de muchas cosas. Y me he perdido el origen de la pregunta, ¿cuál era? Justo, que si tú percibías que el mundo se ha olvidado un poco de esta capacidad de asombro, de jugar. Sí. Pero creo que a donde quería llegar es, tú no percibes que hay como un subnúcleo, como que hay un subgrupo de personas que no pertenecen a esa entidad o sea, que sí juegan. Hay un grupo de personas que cada vez un poquito más están buscando como esta libertad o libertad de tiempo para jugar, libertad de tiempo para consumir otro tipo de cosas que no sea solamente educación financiera, que no sea, o sea... Es que es abrir un melón muy grande con... Yo no quiero juzgar a la gente, no quiero entrar en el punto de bueno, malo, negocio malo, hacer yoga bueno. Okay. Es decir, no quiero quedarme en eso, sino todo para con respecto a toda nuestra trayectoria somos muchas cosas. En un momento tú habrás tenido un momento de 2 o 3 meses donde las cuentas bancarias eran lo más importante. Y si tú quieres traducir que las cuentas bancarias es que estás jugando
y con eso te estás perdonando el no rechazar a tu niño interior, pues, perfecto. Es decir, cada uno se crea la narrativa que quiere para justificar lo que sea. Cada uno tenemos derecho a crear nuestro relato, sea el que fuere, más allá de no corromper el del otro. Por lo menos yo la normativa que me tengo. Mi relato, el que yo tuviera interno, ha ido cambiando a medida que yo he ido conociendo a personas también. Y lo han ido cambiando. Me han ido transformando por dentro y yo he tenido que cambiar muchas palabras importantes de mi relato. Y me he tirado mucho tiempo a saber cuál era la palabra para incluir eso ahí. Y algunas todavía siguen un tanto difusas, que al no encontrar la palabra, busca en música, busca en dibujos, busca en personas, y el que busca encuentra también. Oye, Fran, ¿y tú recuerdas? Y tampoco sé si te he respondido a la pregunta. Sí, claro, sí, todas. ¿Tú recuerdas qué es lo último que te ha sorprendido? Me toca preguntarte a ti. A ver, pues, sí, claro. Bueno, sí, haz la pregunta y ya me viene. Que esto parece una entrevista. Yo no quiero que sea una entrevista. Lo que tengo curiosidad es si tú recuerdas qué es lo último que te ha sorprendido. Pues lo último es que no quiero... Es que no quiero agarrarme, no quiero abrazarme a la bandera de la actualidad. Pero ahora mismo, como ando con esta historia de la adopción, acogida, haciendo un documental sobre eso, muy anexado a lo que ha sucedido en Ucrania y ha estado sucediendo. Ahora mismo esta bomba de actualidad pues, me tiene muy, muy, muy asombrado para mal. Claro. Para mal. Y intento no romper mi capacidad de asombro. Intento incluso que esa actualidad dejarla a un lado porque si no es una variable tan grande en la ecuación que anula la ecuación, anula el hecho de sacar esa matemática, ese resultado, ¿no? Es decir, es tan grande que se come todo, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar dejarla a un lado. Con eso no quiere decir que no esté informado, que no esté pendiente de lo que está sucediendo. Pero es que hacer una disyuntiva entre las capas que tenemos a lo que yo, por ejemplo, me estoy enfrentando, que es contar una historia, como el que quiere escribir un libro, una novela o lo que sea, y que esa novela esté totalmente influenciada por un golpe de actualidad, y que actualidad, solamente decir esa palabra sería casi un eufemismo, porque... No me lo quiero llamar más arriba, pero ya sabes, todo lo que se está escuchando hoy, Tercera Guerra Mundial, bla, bla. Entonces, plantear dónde está tu juego y dónde está la responsabilidad. Claro. Con respecto a esto, es decir, el hecho de yo dejar a un lado esa variable tan grande que me oprime el yo crear esa narrativa, es un acto responsable e irresponsable. Es una parte donde está primero mi ego para con respecto a lo que yo quiero contar o está por encima lo macro antes de lo micro. ¿De qué forma se influye? Entonces, me es imposible no entrar en ese debate. Lo último que me ha asombrado, eso, para contrapartida, este tío abuelo familiar que ha descubierto el mar, claro, pero no me ha descubierto que haya encontrado el mar, que lo haya visto primero. Me ha sorprendido cómo mi padre me lo estaba contando, ya que él no tiene la capacidad, este tío abuelo, de hablar, que no habla mucho, cómo a mi padre, que sabe hablar, no le salían las palabras para explicármelo. Es decir, su capacidad de asombro viene a raíz de cómo él se ha asombrado, y yo me he asombrado de cómo se ha asombrado mi padre, y eso ha venido traducido a raíz de que no puede hablar, de que no ha podido explicármelo. Y a mí me sorprende cómo te sorprende a ti que tu papá se haya sorprendido. Y seguramente en algún punto se va a cerrar esto, ¿no? Claro, la pequeña que se muerde la cola, ¿no? Se va a estar sorprendiendo de que yo me sorprendí, que tú te sorprendiste, que tu papá se sorprendió. Es una cadenita de sorpresa, pero qué bonita historia. Yo creo que esta persona no tiene la idea digamos, yo creo que uno no sabe pues hasta dónde es capaz de sorprenderse y tampoco sabemos cuántas cosas más nos faltan por vivir que nos van a sorprender.
A mí me gusta ver la capacidad de asombro simplemente no como algo que rige mi vida, simplemente como un switch que no quiero apagar. Es un switch que ahí está, no me sorprendo todo el tiempo, pero me gusta encontrar motivos para sorprenderme. Me gusta buscar algo, me gusta escuchar alguna palabra, alguna frase, alguna persona, algo. Entonces yo cuando fui a tu taller llegué a eso, llegué abierto a sorprenderme, llegué simplemente dispuesto a. Y eso es lo que a veces yo siento que se pierde un poquito en la sociedad, con el día a día, con la rutina, con todo, como que la gente apaga ese switch. Yo creo que definitivamente no tiene que ser algo que marque la trayectoria de tus días, ni marque la trayectoria de tu negocio, ni nada de eso. Yo creo que yo soy serio, soy profesional, o me considero, o quiero intentar serlo, pero al mismo tiempo dejar este switch, ¿no? Ahí encendido como una lucecita que cuando algo suceda, pueda sorprenderme para bien. Igual, ahorita sacaste creo que un ejemplo muy bueno de que a veces también nos sorprendemos para mal. Yo creo que es necesario, o sea, la tristeza se necesita y te sorprende y te pone triste, y creo que es un síntoma de que estás siendo sorprendido. Tú habrás pasado momentos, no me cabe duda, y no me cabe duda porque yo paso por mi propia experiencia, ¿no? A decir esto es ridículo. Pero yo sí me he planteado no tanto como una filosofía o creencia o estilo de vida, llámale como sea, al hecho de que a alguien no se le deje que le duelan las cosas. No hablo del sufrimiento, que es otra cosa, que también es como consecuencia de... Pero pasaría un poco como el concepto este de la emoción y el sentimiento, ¿no? La emoción es como algo espontáneo, ¿no? Es decir, algo que sucede. Es difícil ponerle nombre. Es decir, me emociono, no sé si estoy triste, estoy alegre, pero me emociono, ¿no? El sentimiento es la traducción de triste, alegría. Es cuando ya se le pone un poco de raciocinio a eso. Y la otra parte... Oye, se me ha ido lo que te iba a decir. lo estaba encadenando con otra cosa, pero se me ha ido. Con la tristeza. Estábamos tocando el tema de la tristeza y de la sorpresa. Sí. Pero, por favor, se me ha ido. Vengo al origen, pero te estaba haciendo esto para hacerte un símil. Sé para dónde iba a derivar, pero la rama por donde quería ir, por lo que sea, se me ha ido. El asunto el dolor. El dolor considero que lo espontáneo, como parecido a la emoción. Aunque ya tiene un significado de que duele, ¿no? No es algo, una caricia, no es algo... Pero el sufrimiento, aunque el sufrimiento implique... es ya otra traducción. Es una traducción del dolor. Ese era si mi emoción, sentimiento, dolor, sufrimiento. Okay. Ese era el punto. Dije, adquiere como un nivel más de significado, de saber qué sucede, de un poco casi analizarlo. Porque muchas veces dicen que el sufrimiento es como elegido, ¿no? No, el sufrimiento se elige, el dolor no. Y bueno, lo que sí quería decir con todo esto es que transitar por... Que alguien le dejen transitar por el dolor es necesario. Claro. Es decir, que el positivismo extremo y no creer que la alegría siempre ayuda para sacar a alguien. Hace falta un tiempo para eso. Incluso en la palabra tristeza, la palabra dolor, melancolía, y bla, 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 parece que la quieren erradicar porque todo eso no es ni rentable, ni eficaz, ni nada por el estilo. Y yo estoy totalmente en desacuerdo que quieran erradicar esa parte que forma... Es decir, la capacidad de sorprenderse que estábamos hablando pasa por transitar de un momento oscuro a encontrar un poquito de luz. Uh-huh. Y todos somos esa dualidad, ¿no? Tampoco estamos hablando de que haya una dualidad constante ni que seamos bipolares. Pero en esa dualidad de pasar de un sitio a otro, hay gente que no permite, por una especie de positivismo extremo, que no permite que la gente pase por ahí. No permite. Y yo soy de las personas que piensan que ahí, en esa transición, es donde están las respuestas
de todas las preguntas que te llevas haciendo toda tu vida. Claro. Yo lo puedo, por ejemplo, poner en el tema de la paternidad. Para mí hay algo que... Y ahí, claro, es que se me van olvidando las preguntas a medida que vamos hablando. Fíjate que hay algo que yo llevo mucho tiempo pensando, que viene de cuando yo fui papá, empecé a recibir muchos consejos y la gente me daba todo tipo de consejos. Y llegué a un punto en donde yo me saturé y hubo solamente una persona que me dijo el único consejo que seguí. Me dijo: no te conformes con la experiencia de haber sido niño para creer que es suficiente para criar uno. Entonces me dio a entender como: cultívate, lee, esfuérzate, ¿no? Y lo hice. Y cuando lo hice, Fran, me puse a pensar en mi pareja, en mi esposa, y dije: ¿por qué cuando fui papá sí me puse a leer libros de paternidad y esforzarme por ser buen papá? Y cuando fui esposo no. Entonces lo empecé a hacer. Empecé a leer libros que tuvieran que ver con el amor propio, luego el amor en pareja, luego el amor en familia, etc. Y cosas de las que aprendí una de ellas es el decir no llores. O sea, el decir no llores causa más mal que bien. Permitir a la persona llorar, permitir estar triste, transitar, como dijiste tú, este desierto, llegar al otro lado, no siempre tan acompañado. A veces es un poquito bueno esta soledad, a veces es un poquito bueno descubrirte a ti mismo mientras estás triste, descubrirte cómo eres, cómo reaccionas, a qué sabe la saliva cuando estás triste. Es bueno, es necesario. Entonces, a mí me gusta, digamos, la tristeza. O sea, no me llevo mal con ella. Creo que han surgido, la música, los poetas, el cine, muchas de las cosas se inspiran en la tristeza. Entonces, no sé, a mí... Yo no me acuerdo de quién lo escuché, y no, seguramente no lo estoy diciendo literalmente, pero era alguien que había compuesto una canción muy famosa, muy triste y al mismo tiempo muy bella. Venía a describir con que él hubiera renunciado a ese éxito de esa canción por tener lo que tiene esa canción, es decir, por describir eso. Wow. Es decir, ese anhelo de no tener ese amor, lo que fuera que describiera esa canción, él hubiera renunciado a todo eso por tener eso. Es decir, el anhelo genera algo que el anhelo es un hueco, hay algo que hay que llenar ahí. Entonces, como consecuencia, la herramienta que tenemos es el arte, sea la disciplina que te la quieras llevar. A partir de ahí vas construyendo algo que empieza a empatizar con el otro, empieza a comunicarse con el anhelo que tiene el otro, con el agujero que tiene el otro. Y ahí es cuando empezamos un tanto a comunicarnos, a saber del otro, a la empatía, a todo este tipo de cosas. Pero sí viene a reaccionar con esto que estabas diciendo, ¿no? Yo acabo de leer que el anhelo es incluso más fuerte que obtener aquello que anhelas. Digamos, el salir de viaje, el rush emocional de salir de viaje viene en planear el viaje. Casi más que en ejecutar el viaje. Bueno, tú has dicho planear, ya hay como una visualización. Yo incluso te digo, muchas veces ni planeo. Yo lo único que planeo es que voy a llegar a un sitio y el vuelo y tal. Y el sitio a lo mejor que voy a llegar de dormir por la noche. Pero todo lo demás, voy a visitar esto, lo otro, no sé qué tal, no suelo hacerlo. Pero con eso no quiero decir que tenga una capacidad de dejar sorprenderme más que el resto. Pero sí en la capacidad de planear, sí hay una especie de querer previsualizar para que no te sorprendan las cosas para mal. Entonces, para que no te sorprendan las cosas para mal, anula las cosas que te pueden sorprender para bien. Por la precaución, ¿no? Pero todo tiene que ver con ¿no? Eso previsualizar, para estar prevenido, ¿no? Prevenido para lo que pueda suceder, para que no venga lo malo. Y planificar lo bueno. Por lo tanto, ya sé que va a suceder esto. Entonces, la capacidad de asombro buena queda anulada por el miedo que puede generar el que te sorprenda algo malo. A ver, eso está buenísimo. Quiero hacer doble clic ahí. ¿Cómo dijiste? Si eclipsa, de alguna manera, el planear, es decir,
el no... El preverme de sorprenderme a mal. El saber que pueden suceder cosas malas te hace estar planeando cosas para que esas cosas malas no sucedan. Por lo tanto, eclipsa de alguna forma otras cosas muy buenas que pueden suceder. Eres capaz de sacrificarlas, cosas que no sabes que pueden suceder, para que no pase aquello malo. Claro. Aquello malo que tu mente previsualiza para que para no quedarme la noche solo sin dormir. Me refiero solo, en la calle. Que mi vuelo no llegara a tiempo. No sé, te hablo de las cosas mínimas a decir, el lunes de 5 a 7 voy a ir a visitar el museo de no sé qué, no sé cuánto, porque sé que en este ambiente ahí radica donde yo me lo paso bien. Ya. Está bien. Y no digo que esté mal, pero yo esa capacidad de previsualizar no la tengo mucho. O digamos que la he ido anulando. Con eso, ¿qué sucede? Que te encuentras cosas que pueden poner obstáculos a algo. Claro. Pero esto ya es como disparar para muchas direcciones, ¿no? Porque esto tiene que ver también con las expectativas, con no la expectativa, vivir el presente, que hay gente que ha hecho toda una religión de eso. Sí, no se puede vivir en el presente, es una falacia, es decir, no se puede. Es decir, continuamente estamos escuchando lo que somos, el cúmulo de nuestras experiencias, la reflexión que hacemos de las cosas que no han sucedido. A lo mejor no sacaremos nada en claro, pero eso nos ayuda a proyectar un poquito hacia el futuro. El vivir en el presente continuamente parece que tiene que ver con no, el pasado pasó y olvídate de lo malo, no sé qué. Es decir, yo soy lo que soy gracias al análisis que hago de todo lo que me ha sucedido, y no tanto para prevenirme hacia el futuro, sino porque me ayuda a saber quién soy yo, me alimenta esa narrativa interna sabiendo que el conocer quién soy yo es otra falacia. Eso es te morirás y nunca lo conocerás. Pero ayuda a establecer a medida que nos vamos haciendo más viejos y el deterioro físico es obvio, pero a mí las palabras que descubro, las personas que encuentro, tu resultado de tu arte, no solamente tu persona, sino el resultado de tu arte, hace que yo camine de otra manera. Hace que mi alma se muscule de una forma que no da el gimnasio, por supuesto. El físico, la mente, todo eso pues contribuye. Mente sana, cuerpo sano, ¿no? Cuerpo sano, mente sana. Pero yo necesito construir eso. A mí me ayuda mucho a caminar de otra manera, a sorprenderme no solamente de las cosas, sino dejar que las cosas me sorprenden, a no tener miedo, a no previsualizar, a que eso no eclipse otras cosas que suceden. Y luego el juicio que uno hace, estamos muy acostumbrados a enjuiciar el futuro. El futuro no se puede enjuiciar, no es posible, no ha sucedido, no está. Tú puedes enjuiciar el pasado, ¿vale? Que ya entraríamos en lo bueno y lo malo. Lo enjuicias en tu presente para proyectar, pero aquí lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés y tiramos para juzgar el futuro poniendo un montón de reglas. Bueno, lo que yo seré si no hago esto, lo otro, esta decisión que me cuesta tomar, que está muy bien, pero no, es decir, realmente lo que hay que hacer en el futuro es, ¿cómo sería? Es decir, deliberar. Deliberar. Y fíjate la palabra, deliberar. Sí, liberar. Sí, no casi previsualizar. Sí, liberar el futuro, dejarlo libre, porque no está, no es. ¿No? Y el pasado, pues sí, júgalo todo lo que quieras. Créate todo el sufrimiento que te dé la gana. Pero deja el futuro para, pues eso, no solamente sorprenderte, sino para darte libertad, que abre otro melón. Es que la gente, cuando le das libertad, la abruman mucho. Sí. Tanto que no son capaces de cogerla. Y la esconden, no, ¿cómo que sí? No, yo soy libre, sí, tal. No todo lo libre que podría ser. No todo lo libre, es decir, estás muy a gusto. Cuando digo creencia no hablo de religión, hablo de tu creencia de papá, tu creencia de tu trabajo,
tu creencia de tu esposa, tu creencia de tu hábito, tu creencia de todo eso, hace creer que has elegido cierta libertad, ¿no? Pero de alguna forma, no digo que no seas papá, no digo que no seas esposo, ni nada por el estilo, pero la gente se llena de un caparazón de convenciones que le ayuda a sostener ciertos pilares su visión de lo que es libertad. Cuando para mí libertad es una responsabilidad ante ella y también la decisión de no cogerla toda, porque abrumaría muchísimo, no sabemos hacer. Hay veces que no sabemos qué hacer con tanta libertad. Y bueno, yo hay momentos en donde me tiro a la piscina, ajá, sabiendo que está llena de elementos de libertad, pero libertad implica, es que parece que libertad está llena de elementos positivos y demás, y no, la libertad implica ser libre para sorprenderte para mal y sorprenderte para bien. Ya, perdona que he abierto muchos melones. No, ya. Está padre. Me hiciste acordar de una frase que tengo aquí anotada, que te quiero compartir del libro de Ensayos sobre la ceguera, de José Saramago. Sí, José Saramago. Me lo regalaron hace unos años ese libro. En ese buen libro amigo. Viene esta frase que me gusta mucho a mí, porque me plantea una situación distinta sobre vivir el presente, sobre esta como exceso de mentalidad de que solo el presente importa y que el futuro no. Dice así, mira. Si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente, primero en las inmediatas, después en las probables, más tarde en las posibles y luego en las inimaginables, no llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Los buenos y los malos resultados de nuestras acciones se van distribuyendo, se supone, que de forma equilibrada y uniforme, por todos los días del futuro. Que no sé si se hubiera podido explicar mejor, pero esto como cuando Jesucristo llegó al mundo, aparentemente, ¿no? y que vino a resumir los 10 mandamientos que era ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y resumió un poco todos los 10 mandamientos, ¿no? Pues eso, el resumen de eso vendría a ser como que las decisiones no son ni buenas ni malas, son decisiones. Ya que el futuro juzgue, ese es el tema, no dejar que el futuro juzgue. Exacto. Que no lo juzgue. La historia que yo me estoy contando ahorita en mi vida, a mí me gusta decir que el cielo es este. O sea, yo ya estoy en el cielo. Si voy a hacer algo bueno, pues lo voy a hacer ahorita. Y si voy a querer a alguien, pues lo voy a querer ahorita. Y no me quiero esperar. Digamos, no me estoy guardando nada. Me parece genial, pero sí, ese tema lo has sacado a raíz de la religión. No. Por lo que dices del cielo y bueno, demás. Sí, influenciado por eso. ¿Sabes? Ajá. Es decir, tanto lo bueno y lo malo, vivirlo aquí, ¿no? Ajá, más allá de que tus acciones te sentencien al cielo o al infierno. Exacto. ¿No? A mí me gusta la historia de que, pues, que me suceda aquí y que lo que voy a hacer lo hago aquí y ya. Como que no estoy haciendo algo hoy por preverme un futuro mejor. Bueno, después de la muerte. Y sí, eso habla de totalmente el futuro y condiciona totalmente las acciones del presente, ¿no? Ser bueno. No hablo por naturaleza, porque eso entraría pero sí con respecto a las convenciones, ¿no? Y a las reglas que existen, por lo menos en esta sociedad, ¿no? Y bueno, es que ya abrir el melón de Nietzsche y el melón de sería abrir demasiado. Pero sí con respecto a esto, porque esto viene a que no realizaríamos nada, ni incluso el pensarlo, si nos pusiéramos a imaginar todo lo que vendría en el futuro. Pero el viaje hacia atrás, ¿no? Porque ese es el viaje hacia adelante, ¿no? Si el viaje hacia atrás, el cómo... A mí me gustaría saber cómo tú realizas esos viajes, a través de qué y cómo te afectan de alguna forma al presente, desde dónde parten. Porque creo que esos viajes, algunos de ellos, tienen que ver con que localices que el sentimiento que tienes, más allá de la emoción, lo traduzca el sentimiento, viene
por tristeza, por no sé qué, no sé cuánto. Y eso de alguna forma te hace un poquito viajar atrás. Me gustaría saber cuáles han sido tus últimos viajes. Pues yo personalmente lo veo de esta forma. Trato de vivir el presente en el sentido, Frank, de que, híjole, creo que se dice más fácil de lo que implica hacerlo, ¿no? Pero de manera que mi pasado no me estorbe. Uh-huh. Digamos, como que ahorita estoy en una etapa en donde digo, a ver, si voy a mandar un mensaje para después borrarlo, mejor no lo mando. Si voy a hacer esto y creo que puede causarme cierto arrepentimiento, no me es tan difícil decirme a mí mismo, no lo hagas. Uh-huh. Pero lo que estás planteando es ese juicio hacia el futuro. Para no hacerlo, ¿no? Estás viendo las consecuencias. Como prever llevarme bien con mi pasado. Que te juzga en el futuro. Ajá. Para ver que el pasado no te condene. Exacto. Y ese juicio únicamente lo deliberará el futuro. El futuro. El yo del futuro. Claro, entonces, de alguna forma, es decir, te pongo un ejemplo para aterrizar mejor la pregunta. ¿Tu hijo tiene, qué edad tiene? 5 años. 5. Cuando tu hijo tenga 8, ¿echarás de menos cuando tenía 5? Porque eso es inevitable, eso va a venir, no lo puedes juzgar, eso es sí o sí, va a suceder. Y lo que creo que en algún momento sí puede suceder era que eche en algún momento de menos, no para traerle a los 8 años de tu hijo, traerle los 5, es imposible. Igual que tú no puedes tener ya 25. O 18, elige la edad que quieras. Pero en un momento no aparecerá ese punto donde eches de menos algo que ya no está. Sí, claro, por supuesto. A ver, hay muchas etapas que yo de mi propia vida sí extraño y sí añoro. De lo que me he tratado de encargar es... Yo creo, Fran, que soy más arquitecto que víctima. O sea, yo personalmente creo que soy más arquitecto de mi presente que víctima de todo lo que quieras, de mi pasado, de mi presente, de mis circunstancias. Yo me considero a mí mismo más arquitecto que víctima. Entonces, eso me lleva a que soy consciente de que tengo la capacidad de construir cosas que a mí me gusten. Uh-huh. Y cuando digo cosas, quizás hablo del presente. Entonces sí añoro muchas cosas del pasado, sí hay gente que quisiera volver a ver, sí hay cosas que pero extraño. No te anula tu capacidad de construir en el presente hacia futuro. Hoy por hoy, después de un proceso, después de leer, después de muchas cosas... Pero ahí voy, después de... ¿Cuál fue tu último viaje hacia el pasado para que tuvieras que leer, para que tuvieras tal, para llegar a denominarte arquitecto más que víctima? Yo creo que fue un proceso de cierre de ciclos. O sea, fue un proceso de perdonar. No te pregunto que me cuentes qué es lo que te sucedió, pero estoy seguro que algo sucedió para que... Hubo un y detonante. Que hubo un viaje hacia el pasado que estaba analizando en el presente para encontrar ahora mismo esta definición. A eso es a lo que me refiero. ¿Cuál fue tu último... ¿Hace cuánto fue tu último viaje? Yo creo que fue un viaje así como el que me planteas, yo creo que fue hace aproximadamente 7, 8 años. Ajá. Entonces, de ese 7, 8 años... ¿Y cuántos años te fuiste atrás? ¿Cómo? ¿Hace 7 años? ¿Hace cuánto tiempo te fuiste? ¿Hace 7 años? ¿Cuántos años te fuiste atrás? ¿Cómo? O sea, ¿cuántos años tenía yo? No, es decir, si hace 7 años empezó ese viaje hacia el pasado, ¿cuántos años viajaste hacia el pasado? Ah, claro. No, pues yo creo que, o sea, a ver, yo creo que fue un proceso que duró 4 años, 5 años quizás, para restablecer todo lo que sucedió en 20 años, quizás. Ok. Ya has puesto medida, ¿no? Exactamente. Okay. O sea, trabajé los primeros 20 años, o no los primeros, pues los últimos 20 años de mi vida a través de un proceso de 4 o 5 años para llegar a ser quien soy hoy. ¿Y qué adjetivos aparecieron ahí? En todos esos 4 años, ¿qué adjetivos son los que más te... Dentro de que ya me has dicho de que
Creo que ya me las has presentado. Supongo que antes eran más víctimas. Ajá. Ya eso era uno, pero ¿qué más adjetivos aparecieron, aparte de víctima? Yo creo que adjetivos podrían ser como O sustantivos, vaya. Sí. como esta parte de como impostor. O sea, impostor de mi propia vida, de sabotearme a mí mismo, de no creerte capaz de ciertas cosas. Apareció mucho la palabra perdón. Por lo tanto, culpa, ¿no? Culpa, exactamente. Si hay perdón es porque hay culpa. Es porque hay culpa. Apareció como la palabra heridas. Aparecieron como todos estos términos alusivos, hoy lo veo como más dramático, pero que eran necesarios. Y a lo que voy es de que para mí fue un desierto que fue muy sano transitar. O sea, no me veo hoy sin haber transitado por esa parte de tristeza, de soledad. Había frases que formaban parte de mi repertorio, Fran, como de tanto naufragar, aprendí a construir navíos. O sea, era tirado al drama, ¿no? Y era como esta parte de que la vida me ha golpeado tanto que ahora soy capaz de construir mis propios medios para sobrevivir, etcétera. Entonces, por ahí es donde se ha construido mi realidad de quién soy hoy y cómo veo las cosas hoy. Y perdona por entrar en esa metáfora, en ese símil que ha hecho tan bonito. Ajá. Si soy literal con cada uno de los elementos que has puesto, es decir, eres náufrago, por lo tanto, si eres náufrago, estás en mitad del mar. Sí. Si a raíz de ahí aprendes a construir navíos, es porque antes has tenido que, aunque sea chiquitita, has tenido que encontrar una isla. Ajá. ¿Cuál fue tu isla? ¿Qué fue eso que detonó tu construcción de...? Yo lo tengo casi dentro claro. de que ya llevaba mucho tiempo naufragando, pero ¿qué fue eso, ese pequeño detonante donde ya empezaste a ser arquitecto? Cuando me casé. Ahí fue cuando... A ver, creo que no más que cuando me casé, fue cuando salí de mi casa. O sea, esa parte. El independizarme yo creo que fue la isla en donde me pude detener, en donde tuve piso firme, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que fue ahí. O sea, fue un momento en donde ahora me valí por mis propios medios, en donde ahora sí mi realidad era mía, en donde ya no yo tenía a quién culpar o a quién traspasarle como mis preocupaciones y todo viene porque tal persona no me el hizo, culpable no es me otro, dijo. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, en el momento en el que me independicé, cambió por completo, porque ahí sí me enfrenté ahora sí a mis propios fantasmas. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Entonces, pero sí aparecieron esas palabras como naufragio, como ahogo, porque también uno construye navíos porque se está ahogando. Es que la historia muchas veces se construye como de ave y parece que es una línea recta, así como pim, pim. Y no. Pasas por todo el abecedario, llega a la Z y otra vez empiezas, exactamente. ¿no? Pero este podcast, Fran, se llama Estos Somos, porque busco que cada capítulo aporte un poquito a la definición imposible de qué somos, porque para mí somos un cúmulo de tantas cosas. Y no quiero dejar pasar el episodio sin preguntarte a ti, ¿tú qué crees que somos? Joder, qué pregunta, compadre. ¿Qué somos? Es decir, no es definirme yo, sino también te tengo que definir a ti. Y con eso a toda la humanidad, ¿no? A toda la humanidad. Y, joder, es decir, has puesto todo el mundo ahí, todo el peso del mundo en mí, ¿no? Con esa pregunta. ¿Qué somos? Que esa es la pregunta del millón, hombre. Es que entrar en cualquier frase célebre, de frase azucarillo, ¿sabes? Creo que no serviría. Creo que algo que seguimos descubriendo, que el itinerario que hay hacia el descubrirlo me encanta, lo disfruto mucho y esto es parte de la comprobación de eso, ¿no? De descubriéndote a ti, tu humanidad, tus desiertos, tus naufragios y saber, ¿no? Que puedes transformar una víctima a un arquitecto. A mí esos viajes me ayudan
muchísimo a saber ponerle palabras al mío. Y creo que el qué somos sería como ya ponerle respuesta a todo. A todo, incluso, no sé, dentro de que todos andamos en esa búsqueda y demás. Por eso no quiero entrar en el frase de azucarillo, donde no es importante a dónde vas, si al sitio donde llegas, sino el camino. Yo he aprendido a que palabras víctima, palabras... Incluso no tanto a hacerme amigo de la palabra víctima, ni hacerme amigo de la palabra nostálgico, ni hacerme amigo de... Pero sí transitar por algunas de ellas me han ayudado a muchas veces ser arquitecto, ser un montón... Y a mí ese trayecto, el trayecto, es lo que a mí me fascina. Ahí donde mucho tiempo estás cabreado y enojado con esas palabras, es decir, todos somos víctimas, todos hemos estado enojados, todos nos hemos sentido melancólicos, nostálgicos, tristes, bla, 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 bla. Aceptarlo, saber que eso está ahí. Con respecto a lo que te estaba contando antes, no me acuerdo quién, que utilizó a lo mejor no la palabra correcta. Dice, es que tú eres una persona a lo mejor muy melancólica. Incluso ahí ya casi que me lo tomé como halago, ¿sabes? No como algo, pero sé que lo que quería decir era otra cosa, que era nostálgico, ¿no? Okay. Y ya como entramos en un punto donde el marco de la conversación era laboral, apareció ahí de la dialéctica entre esta persona y yo, apareció un análisis que me gustó mucho con respecto a la profesión, y creo que enmarca bastante bien un poco la reconciliación con las palabras por las cuales hemos transitado, ¿no? Uh-huh. Es decir, aunque sea únicamente por defecto profesional, es decir, el acto de tú, ahora mismo esto está grabando, el acto de darle al rec a grabar, tú ya estás grabando pasado. Es decir, el presente se está imprimiendo, pero tú sabes que cuando te lo lleves a un programa de edición, estás en el presente manipulando el pasado, ordenándolo, ordenando ese caos, ¿no? Y de alguna forma, en función del proyecto que estés, que a lo mejor ha sido de una semana, de un año, de 7 años, en donde tú quieres ordenar eso, más allá de que esa imagen pertenezca a la historia que directamente se ve ahí, esa historia la estaba grabando yo, que había una circunstancia a mi alrededor, una música a mi alrededor, unas personas a mi alrededor, y es imposible que esa imagen no me haga ver quién yo soy, quién yo era, de hace no sé cuánto tiempo atrás. Es decir, el yo manipular el pasado forma parte de mi trabajo. El yo ordenarlo forma parte de mi trabajo. Y el viaje hacia el pasado, que es la nostalgia, o en parte un anhelo hacia eso que sucedió, el representar eso, forma parte de mi pasado. Entonces, para mí la palabra nostalgia no está tan llena de victimismo. Forma parte de lo que hago. Es decir, por defecto profesional, a lo mejor no venía conmigo. A lo mejor es algo que he adquirido de la profesión. Pero es obvio que está ahí. Y que yo en algunos momentos he tenido que dejar el trabajo, de alguna forma, lo audiovisual, el analizar el pasado, el ponerle forma, ponerle música, moldearlo, he tenido que dejar a un lado porque la nostalgia ya me estaba comiendo por dentro. Hay que ser consciente también. Abandonarla y abandonar también ese trabajo, porque el trabajo implica nostalgia. Implica que algo de lo de atrás, que no está ahora en el presente, tienes que de alguna forma ordenarlo, porque siempre hay un pequeño anhelo con respecto a lo de atrás. Y el denominarlo, ese acto de decir, uy, no está, uy, lo echo de menos aquí en el presente. Nostalgia. El ponerlo épico, subirlo, potenciarlo y darle una moraleja, lo que hacemos nosotros, ¿no? Y al fin y al cabo es coger el pasado para manipularlo en el presente, para proyectarlo hacia el futuro. Juzgarlo, no, deliberarlo, liberarlo, sacarlo de lo que tienes ahí y echarlo fuera. Ya es cuando ya la nostalgia ya se convierte en arquitecto, ¿no? Pero has tenido que transitar por esa nostalgia, has tenido que ordenarla, has tenido que tapar esos vacíos que estaban ahí, encontrar palabras que no sabían que existían. Incluso hay veces que no había ni palabras, había notas musicales, había obras de arte, había personas. Y todo eso
Te ayuda a transitar hacia el arquitecto. Era al fin y al cabo otra traducción con respecto a lo que me estabas contando. Ya. A ver, déjame ver quién... Se habían tocado. Sí, tocaron a la puerta. Muy bien. Ya nada más para cerrar. A manera de cierre, Fran, quería preguntarte si hay algo que te hubiera gustado que saliera, alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera, que no salió, algún tema que te hubiera gustado tocar que no tocamos. No, es que todos los temas van a salir ahora. Se ha grabado o no. Sí, creo que cualquiera que escuche esto se puede imaginar el montón de cosas que tendremos que hablar. Okay. Sí, así que ahí se quede. Perfecto. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.